buenas noches, yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que la verdad se ha ido convirtiendo en algo, como se dice, caliente en muchas partes del país y en muchas partes del mundo, el mercadeo de la educación. Y para ello hemos invitado al padre Jorge Iván Ramírez, vicerrector académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, por ser la Bolivariana una de las universidades que más cambios ha sufrido en los últimos años, que ha sabido manejar en concepto nuestro toda esta cantidad de traumas que generan los avances tecnológicos, los cambios en el comportamiento social, la necesidad de variación en la oferta educativa. Y con él vamos a hablar entonces de lo que ha sido el mercadeo educativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad Colombiana y los planteles educativos en general. Dentro de un momento cuando regresemos, ya volvemos. Padre Jorge Iván, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Fernando, gracias por invitarme a este programa de tanta tradición ya en la región y en el país, y un saludo a todos los televidentes. Hombre, muchas gracias y vamos a arrancar, pues ya usted me dio en la introducción. La bolivariana ha cambiado mucho, ¿por qué? Pues definitivamente porque las instituciones de una tradición, con una tradición como esta, como lo tiene la Universidad Pontificia Bolivariana, pues no solamente hace valoraciones del futuro, como lo ha hecho la UPB del año 2004, incluso desde los años 80, que hizo prospectiva de su futuro, se hizo un trazado de una estrategia genérica y lo estamos cumpliendo. Nos faltan 2 planes de desarrollo de 3 años para llegar al 2019, que es el tope de esa estrategia genérica. Nos ha exigido cambios radicales, nos ha pedido transformaciones muy fuertes, no solamente desde la infraestructura, el número de profesores, el número de grupos de investigación, la estrategia de visibilidad, cantidades de elementos que configuran precisamente esa estrategia genérica desarrollada a través de planes. Yo he visto, sí, parqueaderos que la verdad nunca se pensó que fueran a existir como existen, campos deportivos, el coliseo, la misma remodelación de los edificios más feos y viejos que tenía la universidad, porque eran muy feos, y hay unos que todavía siguen siendo muy feos, ¿para qué? El cambio en la visión o de la propuesta educativa que tenía la universidad, ¿a qué ha obedecido todo eso? ¿A esos cambios que hablaba usted ahora? Por supuesto, se han hecho estudios y se plantearon unos escenarios. Los escenarios es entre lo que quiere la universidad y lo que va indicando el contexto y la realidad. Se plantearon esos escenarios y se planteó efectivamente que la universidad tenía que hacer un ejercicio de visibilidad y de modernización, pero a la vez de sostenimiento de la tradición de su misión institucional. Es una variación entre tradición e innovación que lleva a que el concepto de formación integral tenga unas calidades de vigencia en el presente, pero igualmente como de conservación de los pilares de lo que es un proyecto educativo. Por esa razón, pero no quiere decir ello que tengan que ofrecer programas educativos pues a diestra y siniestra de todo lo que se ocurra. Porque a nosotros nos han dicho muchas veces que sería interesante trabajar cocina, gastronomía, otro tipo de aspectos. Y la UPB ha visto que primero no está en las variables de su tradición, tiene fortalezas y capacidades en la mayoría de las cosas porque es compleja, una universidad que es interdisciplinaria, pero sí hemos tomado decisiones sobre aspectos en donde hemos visto que se ha ido fortaleciendo por las capacidades institucionales. Eso, de alguna manera, ha sido el punto más importante que ha tenido la universidad para evaluar cuáles nuevos programas son los que abre. ¿Qué tanto ha tenido que ver la industria, la empresa privada, el sector público? ¿Qué tanto han tenido que ver en esa, digamos, innovación de la oferta educativa? Totalmente. Medellín, usted sabe que se ha convertido para Colombia tal vez en el ecosistema de innovación más robusto, incluso yo me atrevo a decir que es el polo universitario más fuerte del país por variables de investigación. Por encima de Bogotá. De revistas, de maestrías y doctorados y de universidades acreditadas y de programas acreditados en la proporción del total. Eso ha llevado a que Medellín tenga una plataforma a hoy que es valorada a nivel internacional en todos los órdenes. Pues la característica de ser configurada como ciudad de innovación pues no se logra simplemente a punta de votos, sino que ciertamente la candidatura lleva a establecer qué capacidades tiene como ciudad donde las universidades hemos participado abiertamente. Eso lo digo porque la estrategia Universidad-Empresa-Estado, la creación de instituciones como Tecnova, la estrategia de mirar la inversión a los próximos años, no solamente del municipio, sino de Antioquia, como gobernación,
ha llevado a que las universidades también hagan la provisión de lo necesario para que este ecosistema tenga esas variables. Por eso el sector, la industria y el sector empresarial han empezado a dar unas líneas mucho más precisas, yo diría menos vagas, porque aunque tengan la presión de su producción, son vagas en términos de la formación y la educación. Entonces han hecho unas líneas más valiosas, han trazado unas líneas más valiosas y nos hemos sentado a definir qué es lo que se necesita. Estamos en un punto de quiebre muy importante para subir, diría yo, unos escalones en ese sistema de innovación. Si uno dijera o pensara cómo ha sido el crecimiento de la UPB, ¿qué podríamos decir? ¿Ha sido un crecimiento sostenido en cuanto a decir, digamos, 10, 15, 20% anual? ¿O ha sido un crecimiento que ha obedecido a jalonamientos del mercado? ¿Cómo ha sido el crecimiento de la universidad? En mi criterio, pues de lo que llevo de conocimiento de la universidad, la lectura que uno hace igualmente de los textos históricos de la institución y lo que uno conoce de la tradición entregada como testimonio verbal incluso de los mismos rectores, además de la experiencia que uno ha tenido, pues yo diría que la universidad ha tenido un crecimiento que ha sido paulatino, gradual, ha tenido unas vigencias muy distintas porque algún rector le pone más fuerza que otro en algunos aspectos. Algunos le han puesto más tareas a la infraestructura, otros le han dedicado más tiempo al proyecto educativo en sí mismo, pero el hoy de la UPB es de un crecimiento que está tomando una cuesta importante. La variable de crecimiento más o menos estamos entre el 15 y el 20%, y eso se ve no solamente en la creación de los programas, en el aumento del número de estudiantes, sino también, por supuesto, en los ingresos operacionales. Ya vamos a hablar un poco más de eso porque es un tema bien interesante que creo que en el mercado educativo hay que tenerle mucho cuidado, porque vamos a una tandita de comerciales y les vamos a recomendar a ustedes y aquí en la Bolivariana, a todas partes, que cuando necesiten un hotel, el Hotel Dan Carton Medellín. Padre Oliván, volviendo al tema que estábamos tratando, es muy interesante porque Jim Collins acaba de escribir un libro y después de hacer muchos análisis en todos los campos, en todas las áreas, llega a una conclusión. Es mucho más efectivo y mucho más rentable para cualquier organización crecer a un ritmo sostenido, dejando o echando por tierra quizás muchas de las teorías administrativas en las cuales se planteaba que habría que aprovechar oportunidades de crecimiento que los mercados de pronto ofrecían. Y la razón para ello básicamente es que crecer a un ritmo que no sea sostenido implica unas inversiones e implica una cantidad de actividades que después, cuando se reduce el ritmo de crecimiento, van a generar muchos problemas. ¿Está de acuerdo usted con eso? Yo creo que sí, porque la Universidad Pontificia Bolivariana ha tenido la oportunidad y las ofertas de hacer crecimientos exponenciales, no solamente por acuerdos con socios, no solamente nacionales o extranjeros, sino también porque ve la oportunidad cuando las cifras, por ejemplo, de ingreso de estudiantes en otras universidades, no solamente de la región, sino del país, van teniendo ciertas dificultades a veces porque va creciendo el número de estudiantes que ingresan a la universidad, pero se va repartiendo mucho el número de estudiantes en todas las instituciones. Y la universidad lo que ha tomado como decisión es hacer crecimiento constante, pero no hacer esos saltos exponenciales porque se arriesgan con toda seguridad muchos elementos. La UPB, diría yo que en términos de infraestructura ha hecho saltos exponenciales. En la década del 90 hizo uno, me parece a mí muy fuerte. Que fue cuando se tuvo la crisis. Sí, que tuvo marcas porque además hubo relación con el contexto y con el mercado y hubo un impacto efectivo sobre la operación. Pero, por ejemplo, vio con tranquilidad que el crecimiento en este milenio, en este nuevo siglo, tendría que ser mucho más paulatino y gradual, como lo dije, y nos encontramos en un momento muy privilegiado, porque al corte la universidad ha decidido abrir más programas, por supuesto, hacer cierre de programas, sobre todo de posgrado, que eran vigentes para otras décadas, pero que habían permanecido, y consolidar mucho más la oferta. Eso me parece a mí que tiene que ver con un crecimiento gradual, pero de sostenimiento y de fortalecimiento. Prefiero, en mi criterio, siendo el vicerrector académico de esta universidad, un crecimiento de ese orden, a ver una universidad que aparece hipertrofiada, que después con toda seguridad tendrá dificultades con los vaivenes del mercado. Es como dice alguien que el crecimiento de las organizaciones, sea cual sea la organización y su característica o su campo de acción, como el del ser humano. Uno no puede madurar biche, tiene que esperar que los años vayan pasando para ir creciendo, para ir adquiriendo experiencia, conocimientos y poder desarrollarse como persona y como profesional. No sé, pero me parece que es una analogía Pero interesante. es muy válido porque es que es mucho más en una institución, una empresa,
cuyo valor, su producto más fortalecido es aquello que entrega en capacidades a una persona que está formando a nivel integral. Claro, el proyecto educativo da razón misma de lo que puede hacer la empresa. En mi criterio, una universidad se tiene que parecer a la calidad de su misión. Y por supuesto, las variables de su misión deben operar efectivamente en su tratado administrativo, en su proyección, y la perspectiva de la institución tiene que hacer marcas desde la misión. Si eso pierde los límites de la misión institucional, yo diría con toda seguridad que una universidad se equivoca metiéndose en negocios que no le corresponden, admitiendo personas que tampoco le corresponden y por supuesto generando trabajos que no generan riqueza. Me parece a mí que particularmente la misión de una universidad como esta, que tiene 77 años de existencia, con una tradición determinada, es una cosa que yo he reiterado mucho, es la producción de constante riqueza, tanto material como espiritual para el país. Pero Iván, la educación virtual ha tomado mucha fuerza en el mundo entero. ¿Ustedes cómo lo están trabajando? Y en realidad pues también la competencia que se está dando, no solamente a nivel local, regional, nacional, sino internacional, porque como le digo, la educación virtual ha cogido mucha fuerza y ha ido adquiriendo cada vez más y más. ¿Cómo están manejando eso desde el punto de vista competitivo y desde el punto de vista mercado? Hay dos variables que nosotros hemos tenido en la cuenta. Primero, hay que saber que una universidad que ha sido presencial casi toda su existencia tiene que hacer unas valoraciones y unos fortalecimientos para crear capacidades que den razón de lo que significa una formación no presencial. Es decir, incluso por la mediación virtual y por la mediación tecnológica. La universidad, precisamente en eso, ha crecido gradual y paulatinamente. Tenemos un grupo que se llama Educación en Ambientes Virtuales, desde hace más de 15 años. Sin embargo, creado ese grupo, pasando 5 años en el año 2000, la universidad no generó la universidad virtual, porque no le corresponde todavía. En cambio, durante esta década se han creado ya 3, 4 programas virtuales totalmente exitosos. Estaba en el Consejo Académico precisamente hoy y hemos aprobado otro programa que va a ser virtual, que será una maestría en ciencias. El mundo y el contexto está pidiendo formación certificada, competencias certificadas. El problema de un pregrado es que es un pregrado que es largo, es una competencia certificada de largo aliento. Por eso tiene que valorarse no solamente el público al cual va a encontrar en ese tipo de servicio. Nosotros estamos pensando más que para Colombia, es una universidad virtualizada, pero para el extranjero. Hay valores culturales y valores que le corresponden a Colombia, Antioquia de Medellín, que nosotros queremos proyectar a través de la educación virtual. Se viene una oleada de educación virtual, pero la UPB tendrá su basamento en los próximos decenios, con toda seguridad, en la educación presencial. Yo creo que la educación presencial no va a desaparecer, no puede desaparecer. Muy difícil. Ahora, un hecho y una realidad es que el virtualismo pues vaya siendo cada vez más fuerte y tenga más gente, sobre todo entre los jóvenes, pero la educación presencial no va a poder desaparecer nunca. Es lo mismo que en el mercado estamos diciendo. La actividad comercial jamás va a ser virtual 100%. Se va a dar una combinación, como en todo, y es un proceso de adaptación por los avances que se han dado. Y eso, pues la verdad, yo creo que no tiene en este momento discusión. Eso es un proceso de adaptación como todo lo que se ha dado en la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Sí, incluso yo diría más bien que lo que tienen que valorar las universidades no es cambiar tan radicalmente de la modalidad de su negocio, porque yo lo hablaría así para el caso de las universidades, sino de alguna forma es responderse las preguntas, qué significa la virtualización del proceso de formación, o incluso ahora, qué significa la digitalización de los perfiles de la formación. Hay un texto muy interesante que se llama Facebook, la era Facebook y la post-universidad, que hace una gran valoración precisamente de esos elementos. Puede que pasen las redes sociales digitales entendidas como redes que se acceden a través de medios electrónicos, pero lo que no va a pasar es la red social real, presencial, que genera la educación. El ser humano siempre va a ser sociable. Y seguramente lo que ha sabido vivir una universidad como esta, que es tanto sociedad como antisociedad, cuando estas redes sociales reciban efectivamente el impacto de lo antisocial y que se generen redes más antisociales, eso va a generar también un desbarajuste igualmente de ese tipo de metodología. Claro. Nosotros estamos a la par creciendo, pero como les digo, no dando esos saltos mortales que a veces se convierten en amenazas para todo un negocio o para toda una marca. O un trampolín al abismo. Vale, vamos a hacer otra pausa recomendándoles a todos nuestra revista Tiempo de Mercadeo, en la cual pues pueden obtener información y pueden generarse muchos
conocimientos sobre lo que es nuestra actividad de formación y mantenimiento de mercados. En el teléfono 268-2430 de Tiempo de Mercadeo o en www.tiempodemercadeo.com pueden adquirir la revista. Ya regresamos. A ver, padre, hemos visto también últimamente un gran incremento en la actividad publicitaria de las universidades. Publicidad que, pues la verdad yo no me atrevería a decir si ha sido muy efectiva o no. Más bien le dejo eso a que ustedes hagan los análisis. Pero, ¿por qué de pronto como ese afán de hacer las campañas publicitarias y ve uno en la prensa, en la radio, en la televisión? ¿A qué se debe eso? Yo considero que es tal vez la primera época en la que se ve que masivamente es necesaria la publicidad o la proyección de un proyecto educativo. Probablemente porque existían menos universidades o instituciones dedicadas a este asunto en otras épocas, como efectivamente Colombia tuvo un inusitado crecimiento, como toda América Latina, de instituciones de grado superior en las últimas 2 décadas, cuando en realidad eran unas cuantas universidades durante todo el siglo XX, como fue el caso de Colombia, que no pasaban de 80, de 70 instituciones, y se desplaza a una cifra meteórica, diría yo, que es más de 260 instituciones. Eso ha llevado a la necesidad no solamente de buscar adeptos del proyecto institucional, digámoslo así, con equivocaciones que se cometen mucho en el sector educativo, porque trata de hacerse mercadeo, efectivamente, con las variables de una cadena de producción simple o como lo es cualquier negocio. Pienso que hay una equivocación, porque la verdadera proyección que hay que hacer es contra el efectivo logro que tendrá un estudiante pasando por un proceso de formación y lo que él quiere tener al final de su proceso de formación. Igualmente es porque hay un afán no solamente de aparición pública, el concepto que Vargas Llosa trabaja sobre la sociedad del espectáculo es efectivo también para la educación. Claro. No solamente para la iglesia y para todo. los estudiantes, sino también para el que está manejando una institución. Si usted nota, hay personas que son directivos universitarios que efectivamente son prácticamente de la farándula. En ese sentido, hay que hacerle un corte no solamente a esa sobreexposición, sino también a entregar elementos a la sociedad para que consideren cuál es el verdadero concepto de la educación que necesita una región. Eso es una tarea nuestra, es una tarea conjunta, y eso, por ejemplo, lo tiene que hacer Medellín. ¿Qué tantas limitaciones tiene la actividad publicitaria en las universidades o en las planteles educativas en Colombia? Porque uno, desde el punto de vista del mercadeo y la comunicación mercadológica, uno ve cosas que dice, eso no tiene sentido que lo pongan en un anuncio. Pero, por eso la pregunta, ¿qué tantas limitaciones o qué tantos requerimientos o normatividad existe en cuanto a la actividad publicitaria de la educación colombiana? En realidad son pocas, porque yo diría que cualquier institución universitaria o educativa podría hacer aplicaciones de una estrategia de publicidad como le parezca. Sí, pero hay cosas que ¿para qué los números de aprobación oficial, por ejemplo? Sí, por eso, que como aparezca, pero el ministerio lo único que prevé es que efectivamente aparezca el número de la asignación que les pide. Exactamente, ¿en qué sentido tiene que aparezca ese número? Aparezca porque se puede corroborar para el consumidor de que efectivamente es un programa que está aprobado y lo puede encontrar en las bases de datos del gobierno. Es un mecanismo de control, pero yo diría que hace falta, como en todos los sectores de Colombia, es que maduremos mucho más, es que el consumidor efectivamente haga control del servicio. Sí. Y en este caso el servicio educativo. Porque si uno le va a preguntar a los estudiantes si le dio cuenta de cuál era el número de aprobación del programa, Sí, ninguno le da cuenta. En cambio, el control que hace el estudiante es in situ. Claro. Cuando efectivamente ha pagado para el caso de una matrícula privada, incluso para una matrícula estatal, y lo que hace es decir cuánto tengo de eso que efectivamente he pagado. Más allá de la confrontación, que es una ecuación muy elemental, contra el dinero que se pone, porque no puede ser como un supermercado, yo aquí se lo digo a los estudiantes, tú no puedes llegar, esto es un proceso de formación y no puedes llegar como llegas a un supermercado y dices, no me gustó la yuca. No, lo que tienes que hacer es crear y formar a la comunidad de Medellín, de Colombia, para que sepa el sector educativo cómo tiene que ser controlado también, cómo tiene que crecer sin perder la autonomía, pero sobre todo que se preste un servicio adecuado. Y el ministerio y el Estado colombiano se están dando cuenta, no solamente porque él lo mismo lo crea, sino porque lo están poniendo también a que haga ese curso de hacer sanciones cuando efectivamente no se cumplen los objetivos de la educación. Padre, ¿la deserción universitaria sigue siendo muy alta? Es dramática para el país, para el mundo también, pero Colombia registra una deserción que siempre oscila en el 50%. Estamos hablando de que un estudiante que empieza un primer semestre, a los 10 semestres vemos que hay una deserción mayor. Ha bajado unos números. Hay instituciones en las que nosotros podemos estar, en las que hemos bajado dramáticamente ese número,
pero es un asunto que me parece a mí que aqueja a Colombia. Básicamente los dos elementos que dicen los estudiantes por los cuales salen en el país es dificultades económicas, Claro. por supuesto. Lo académico es lo último, en la mayoría de las encuestas que se hacen y en las cifras que se reciben. Y hay elementos también muy importantes relativos a desplazamiento, a violencia y por supuesto a que no coincide el proyecto educativo de la institución con lo que realmente él quiere. Bueno, hay mucho tema para tratar, Padre Orián, pero se nos acabó el tiempo, porque uno podría seguir hablando de todo esto del mercado de la educación y lo que está pasando en el país, pero desafortunadamente pues tenemos que dejar por aquí en el día de hoy. De manera que pues, no me resta, no, vea, este set, por ejemplo, decirles a todos que es producción de Arcila Design Studio, que es una empresa dedicada a la generación de ambientes y a la generación de este tipo de cosas para todas las necesidades de las organizaciones y de las empresas. En el 281-9777 pueden obtener más información sobre los trabajos que hace Arcila Design Studio. Por el momento entonces se nos acabó el tiempo, les deseamos a ustedes una feliz noche. Al padre Bolívar muchísimas gracias, felicitaciones por lo que ha pasado aquí en la universidad y esperamos que sigan con nosotros. Muchas gracias y una feliz noche. Muy buenas noches, yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que la verdad se ha ido convirtiendo en algo, como se dice, caliente en muchas partes del país y en muchas partes del mundo, el mercadeo de la educación. Y para ello hemos invitado al padre Jorge Iván Ramírez, vicerrector académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, por ser la Bolivariana una de las universidades que más cambios ha sufrido en los últimos años, que ha sabido manejar en concepto nuestro toda esta cantidad de traumas que generan los avances tecnológicos, los cambios en el comportamiento social, la necesidad de variación en la oferta educativa. Y con él vamos a hablar entonces de lo que ha sido el mercadeo educativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad Colombiana y los planteles educativos en general. Dentro de un momento cuando regresemos, ya volvemos. Padre Oribán, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Fernando, gracias por invitarme a este programa de tanta tradición ya en la región y en el país y un saludo a todos los televidentes. Hombre, muchas gracias y vamos a arrancar, pues ya usted me dio en la introducción. La bolivariana ha cambiado mucho, ¿por qué? Pues definitivamente porque las instituciones de una tradición, con una tradición como esta, como lo tiene la Universidad Pontificia Bolivariana, pues no solamente hace valoraciones del futuro, como lo ha hecho la UP desde el año 2004, incluso desde los años 80 que hizo prospectiva de su futuro, se hizo un trazado de una estrategia genérica y lo estamos cumpliendo. Nos faltan 2 planes de desarrollo de 3 años para llegar al 2019, que es el tope de esa estrategia genérica. Nos ha exigido cambios radicales, nos ha pedido transformaciones muy fuertes, no solamente desde la infraestructura, el número de profesores, el número de grupos de investigación, las